Mi marido tuvo la audacia de traer a su amante a la boda de nuestra hija y me humilló frente a todos. Soporté 30 años de desprecio y traiciones, pero esa misma noche, frente a todos, besé al único hombre que mi marido más odiaba, su enemigo número 1. Y descubrí que la venganza más dulce es ver al hombre que siempre me hizo sentir pequeña, rogar que no lo abandone. Pero antes de continuar, asegúrate de estar suscrito al canal y escribe en los comentarios desde dónde estás viendo este video. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Me desperté con el primer rayo de sol que entraba por la ventana de la hacienda São Miguel. El aire fresco de la mañana traía el perfume de las rosas del jardín que fueron cuidadosamente arregladas para la boda de Juliana, mi única hija. A mis 52 años, observé mi reflejo en el espejo mientras cepillaba mi cabello castaño con mechas plateadas. Mis ojos verdes se veían cansados, guardando secretos de un matrimonio de 3 décadas que hacía mucho tiempo existía solo en las apariencias. Ese día debería ser perfecto. Durante meses, planeé cada detalle de esta boda. Las flores blancas y rosa pálido, las elegantes carpas en el césped, la vajilla de porcelana que pertenecía a la familia por generaciones. Todo para que Juliana tuviera el día de sus sueños. Pero sentía un peso en el pecho, una inquietud que no podía nombrar. Hernán no había vuelto a casa la noche anterior. Una importante reunión de negocios. Esa fue la excusa de siempre. En los últimos 2 años, sus ausencias se habían vuelto tan frecuentes como sus mentiras mal elaboradas. Aprendí a no hacer preguntas cuyas respuestas no quería oír. Llamé suavemente a la puerta del cuarto de Juliana. Ella ya estaba despierta, sentada en el tocador. Sus ojos, tan parecidos a los míos, reflejaban una mezcla de emoción y nerviosismo. «Mamá, ¿crees que todo saldrá bien?», preguntó ella, mientras la abrazaba por detrás. «Claro, mi amor. Planificamos cada detalle. Será el día más hermoso de tu vida», respondí con una sonrisa que no alcanzaba mis ojos. «¿Y papá ya llegó?». La preocupación en su voz hizo que mi corazón se encogiera. Mentí. Dije que estaría allí a tiempo para llevarla al altar. Esperaba que fuera verdad. Las siguientes horas pasaron en un torbellino. Estilista, maquilladora, damas de honor, fotógrafo, todos llegaron, transformando la hacienda en un hormiguero de actividad. Supervisé cada detalle con la eficiencia que perfeccioné a lo largo de años como esposa de un hombre importante. Pero mis ojos seguían volviendo al reloj. A las 11 de la mañana, cuando ya deberíamos estar tomando las fotos de la familia, Hernán finalmente llegó en su Mercedes negro. Cabello despeinado, una expresión de fastidio mal disimulada. A sus 57 años, aún era imponente, alto, fuerte, con facciones duras que intimidaban en las salas de reuniones, pero que hacía mucho tiempo solo me traían dolor. Pero antes de continuar, necesito contarte una cosa. Hay una manera de descubrir si tu marido te está engañando antes incluso de que él lo admita. Preparé un libro digital donde explico las señales más comunes que muchas mujeres ignoran y también revelo una aplicación secreta que puede darte la verdad que él intenta esconder. El enlace está en el primer comentario fijado, pero podría desaparecer en cualquier momento. Descárgalo ahora. «Llegas tarde», murmuré cuando entró, tratando de evitar una escena frente a los empleados. Tuve que resolver algunos asuntos importantes. «No todos podemos pasar el día jugando a las casitas», respondió con la frialdad que se había convertido en su forma habitual de dirigirse a mí. Tragué mi orgullo herido,
como lo había hecho por tantos años. Hoy es el día de Juliana, me repetí a mí misma. Nada lo va a arruinar. Los primeros invitados comenzaron a llegar a las 2 de la tarde. Vestida en seda rosa pálido, asumí mi papel bien ensayado. La anfitriona perfecta, la esposa ideal, la mujer que siempre sabía qué decir. Sonreí, saludé, intercambié cumplidos. Una actuación que perfeccioné a lo largo de décadas. Isadora querida, qué hermoso está todo, exclamó María Clara, mi amiga más cercana, abrazándome efusivamente. Tu hija debe estar muy feliz por tener una madre tan organizada. Gracias, María Clara. Juliana está radiante. No puedo creer que mi bebé ya se esté casando, respondí con una sonrisa genuina. La primera del día. Los comentarios de admiración se sucedieron. Los invitados elogiaban la decoración, la elegancia del lugar, la perfección de cada detalle. Recibí cada elogio con gracia, pero por dentro me sentía como una actriz en una obra de la que ya estaba cansada. Las familias más importantes de São Paulo fueron llegando. Cada una traía sus propios dramas y secretos, pero todas coincidían en una cosa. Admiraban la elegancia y el estilo de los Velázquez. Si tan solo supieran la verdad detrás de las apariencias. Cerca de las 3 de la tarde, cuando la mayoría de los invitados ya circulaba por el jardín con copas de champán, vi la llegada de un coche que me causó una sensación extraña en el estómago. Un Mercedes gris metálico, discreto pero elegante. De él bajó un hombre que yo no veía hacía casi 2 años. Iván Arboleda. A sus 54 años aún era un hombre atractivo, de estatura media, una presencia que imponía respeto. Su cabello empezando a encanecer en las sienes le daba un aire distinguido, y sus ojos oscuros mantenían esa inteligencia penetrante que siempre hacía que nuestras conversaciones fueran más interesantes que con cualquier otra persona. Cuando nuestras miradas se encontraron, sentí algo que no experimentaba en años, esa pequeña aceleración del corazón, una sensación de ser realmente vista. Iván sonrió con esa sonrisa suave y sincera que yo recordaba tan bien, y se acercó para saludarme. Isadora, estás tan hermosa como siempre, dijo, dándome un beso en la mejilla que duró una fracción de segundo más de lo apropiado. Iván, qué bueno verte. No sabía que vendrías, respondí, notando que mi voz sonaba diferente. Juliana me invitó personalmente. Siempre tuve un cariño especial por ella desde que era pequeña. No podía faltar a su boda, explicó, pero sus ojos no dejaban mi rostro. En ese momento, como si hubiera sentido la presencia de su antiguo socio y ahora enemigo, Hernán apareció. Cuando vio a Iván, su expresión cambió por completo. La sangre le subió al rostro, las mandíbulas se le apretaron, sus ojos se llenaron de una rabia mal disimulada. Los tres nos quedamos allí, en un momento que pareció eterno. Yo en el medio, sintiendo la tensión eléctrica entre los dos hombres que fueron amigos, hasta que una traición los transformó en enemigos irreconciliables. La historia entre ellos se remontaba a casi 20 años, cuando fundaron juntos una empresa de exportación. Eran como hermanos. Iván aportaba la inteligencia para los negocios y las conexiones internacionales, mientras que Hernán contribuía con el capital y las tierras de su familia. Durante los primeros 10 años, la empresa creció de forma espectacular, transformándolos en 2 de los hombres más ricos del país. Pero el éxito a veces revela lo peor de las personas. Los celos y el ego herido de Hernán
crecieron hasta que tomó una decisión que destruiría para siempre la amistad. Falsificó documentos, movió el dinero de las cuentas y acusó a Iván de apropiación indebida. Como dueño mayoritario, logró expulsarlo de la empresa. Iván perdió todo de la noche a la mañana. Aunque después se probó que las acusaciones eran falsas, el daño ya estaba hecho. Tuvo que empezar de cero, construir una nueva empresa y limpiar su nombre. Lo logró con creces, pero nunca perdonó la traición. La ceremonia estaba a punto de comenzar, cuando el rugido de un motor deportivo rompió el aire de la tarde. Todos los invitados se giraron hacia la entrada, curiosos por ver quién llegaba haciendo tanto ruido en un evento tan elegante. Un escalofrío recorrió mi espalda cuando reconocí el sonido del Porsche rojo de Hernán, comprado hacía 6 meses sin ninguna explicación necesaria. El coche se detuvo frente a la entrada principal, bloqueando el paso. La puerta del conductor se abrió y Hernán salió. Pero lo que sucedió a continuación dejó a los 200 invitados en estado de shock. De la puerta del pasajero bajó una mujer joven que inmediatamente capturó la atención de todos. Luciana Santos, 33 años. Alta, piernas largas y torneadas que parecían interminables en el vestido rojo escarlata que eligió para la ocasión. Un vestido completamente inapropiado para una boda, no solo por el color, sino por lo ajustado y revelador que era. Cabello negro en ondas perfectas, sobre hombros desnudos, labios rojos brillando como una provocación dirigida a todos. Pero lo más chocante no fue su apariencia. Fue la forma en que caminó directamente hacia Hernán y pasó el brazo por su cintura, como si fuera lo más natural del mundo. Como si ella tuviera todo el derecho de estar en la boda de la hija de su amante, colgada del brazo del marido de otra mujer. Sentí que el mundo se me venía abajo. Durante meses sospeché que Hernán tenía una aventura. Noté los cambios en su comportamiento, las llamadas susurradas, las ausencias inexplicables, los nuevos hábitos. Pero verlo llegar con su amante a la boda de nuestra hija fue algo que jamás, ni en mis peores pesadillas, imaginé posible. Los murmullos comenzaron de inmediato. Los invitados se giraban unos hacia otros, con expresiones de shock y desconcierto. Algunas señoras se taparon la boca con las manos, horrorizadas por la falta de respeto. Los hombres intercambiaban miradas cómplices o incómodas. María Clara se acercó rápidamente, tomándome del brazo con un gesto protector. «Dios mío, Isadora, ¿qué está pasando?», susurró en mi oído, pero no pude responder. Estaba paralizada, viendo a mi marido subir las escaleras de la hacienda, con esa mujer colgada de su brazo, como si fuera su legítima esposa. Hernán caminaba con una sonrisa arrogante, claramente disfrutando de la conmoción que causaba. Cuando llegó cerca de mí, se detuvo y me miró directamente a los ojos con una frialdad que me atravesó como un cuchillo. «Isadora, quiero presentarte a Luciana Santos, mi acompañante especial para esta ocasión», dijo con voz lo suficientemente alta para que todos los invitados cercanos pudieran oír. Luciana me extendió la mano con una sonrisa que era pura maldad, disfrazada de cortesía. «Es un placer conocerte, Isadora. Hernán me habló tantas cosas de ti», dijo con una voz melosa que goteaba veneno en cada palabra. Miré la mano extendida y por un momento consideré la posibilidad de simplemente darme la vuelta y salir corriendo. Pero entonces recordé dónde estaba y por qué estaba allí. Era la boda de mi hija, el día más importante en la vida de Juliana, y no permitiría que nadie, ni siquiera el padre de la novia, arruinara ese momento. Con una dignidad que no sabía de dónde saqué, estreché brevemente la mano de Luciana y luego me dirigí a Hernán con voz firme, pero controlada.
Hernán, creo que deberías encontrar tu lugar. La ceremonia está a punto de comenzar. Pero Hernán no había terminado su espectáculo. No te preocupes por nosotros. Luciana y yo ya sabemos perfectamente dónde sentarnos, ¿verdad, mi amor? Dijo mientras pasaba el brazo por la cintura de ella y la apretaba contra sí de manera inequívoca. Luciana se recostó en él y susurró algo en su oído que lo hizo reír de una manera que yo no oía hacía años. La risa de un hombre enamorado, de un hombre que se sentía vivo y deseado. Una risa que jamás usó conmigo, ni siquiera en los primeros años de nuestro matrimonio. En ese momento, Juliana apareció en la entrada, radiante en su vestido de novia de encaje blanco. Pero cuando vio la escena, su rostro se descompuso por completo. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó con una voz pequeña que me partió el corazón en 1000 pedazos. Hernán se giró hacia ella como si solo ahora se diera cuenta de su presencia. «Hija, ven a conocer a Luciana. Ella nos acompañará en tu día especial». Juliana miró a su padre con total incredulidad. «Papá, por favor», susurró con lágrimas formándose. «Hoy no, por favor». Pero Luciana, lejos de mostrar sensibilidad, decidió marcar su territorio aún más claramente. Se acercó a Juliana con esa sonrisa falsa y dijo: «No te preocupes, querida. Solo vine para acompañar a tu padre. Me ha necesitado tanto últimamente». Las palabras cayeron como bombas. Sentí que me faltaba el aire. Juliana se puso pálida como su vestido. Los invitados que lograron escuchar intercambiaron miradas de horror absoluto. Fue en ese momento que Iván, que observaba toda la escena, no pudo más. Caminó con pasos decididos en nuestra dirección, y aunque su expresión todavía era serena, pude ver la furia contenida en sus ojos oscuros. «Hernán, creo que este no es el momento ni el lugar apropiado para este tipo de presentaciones», dijo con voz controlada, pero con una autoridad natural. Hernán se puso rígido al oír la voz de su antiguo socio. Sus ojos se llenaron de odio, y por un momento pareció que se lanzaría físicamente contra Iván, pero se contuvo, aunque respondió con veneno. «No recuerdo haber pedido tu opinión, Iván. Esta es una celebración familiar, y tú aquí eres solo un invitado. Un invitado que respeta a esta familia, y especialmente a Juliana, que merece que el día de su boda no se convierta en un circo», respondió Iván sin inmutarse. Luciana se agarró aún más a Hernán y lo miró directamente a los ojos, mientras decía lo suficientemente alto para que todos oyeran: «Mi amor, no dejes que nadie nos diga qué hacer. Me invitaste a venir y me quedaré aquí contigo». La palabra amor resonó como una bofetada colectiva. Sentí que mis piernas temblaban. Juliana soltó un sollozo ahogado y se cubrió el rostro. El coordinador de la boda se acercó, intentando salvar la situación, pero Hernán lo miró con desdén. «Sí, claro. Luciana y yo vamos a sentarnos en la primera fila, donde es nuestro lugar». La declaración causó un nuevo murmullo. La primera fila estaba reservada para la familia inmediata. El hecho de que Hernán quisiera sentar a su amante en ese lugar sagrado era un insulto que trascendía cualquier límite de decencia. Sabía que tenía que actuar. No podía permitir que esa situación se agravara. No el día de la boda de Juliana. Con una fuerza que no sabía poseer, me enderecé por completo y hablé con voz clara. «Hernán, Juliana necesita que la acompañes hasta el altar. Los invitados están esperando. Por favor, ve a prepararte». Durante toda la ceremonia religiosa, que pareció eterna, Luciana se dedicó a pequeños gestos que mantenían la atención en ella. Se arreglaba el cabello constantemente, se ajustaba el vestido, revisaba el teléfono. Cada vez que el sacerdote mencionaba palabras como fidelidad, compromiso o amor eterno, ella se giraba hacia donde yo estaba con una sonrisa burlona. Pero lo peor fue Hernán.
En lugar de prestar atención a las palabras del sacerdote o a la emoción del momento de su hija, pasó el tiempo intercambiando miradas cómplices con Luciana. Cuando el sacerdote habló de la santidad del matrimonio, incluso le guiñó un ojo a su amante, haciéndola soltar una risa que varios invitados lograron oír. Juliana, frente al altar de la mano de su prometido, intentaba concentrarse en el momento más importante de su vida, pero no podía evitar oír los murmullos. En varios momentos, su voz tembló mientras repetía los votos matrimoniales. Su prometido le apretó las manos para darle fuerza. Cuando el sacerdote finalmente pronunció «Pueden besar a la novia», y los recién casados se besaron en medio de los aplausos, Luciana se levantó y gritó «¡Mi amor! ¡Ven aquí a celebrar!». Hernán, completamente perdido en su arrogancia, caminó hacia ella y la abrazó frente a todos. Entonces, hizo algo que nadie esperaba. La besó, con pasión, con hambre, como si fueran ellos los que acababan de casarse. El silencio que se instaló fue ensordecedor. Los invitados estaban atónitos, algunos con la boca abierta, otros con expresiones de absoluto disgusto. Juliana se cubrió el rostro con el velo y empezó a llorar incontrolablemente, mientras su nuevo marido la envolvía con los brazos. Y yo me quedé allí parada, viendo al hombre con el que compartí 30 años de vida besar a otra mujer en la boda de nuestra hija. Sentí que algo dentro de mí moría definitivamente, pero, al mismo tiempo, algo nuevo empezaba a nacer. Una furia fría, una determinación que nunca había sentido. En ese momento, mis ojos se encontraron con los de Iván. Me miraba con una expresión de ternura y respeto que contrastaba dramáticamente con la crueldad que acababa de presenciar. En esa mirada, vi algo que había olvidado que existía: la posibilidad de ser valorada, respetada, tratada como la mujer digna que yo era. La recepción comenzó como si nada hubiera pasado, al menos en la superficie. Los invitados se dirigieron a las mesas en el jardín, donde un banquete planeado con meses de antelación los esperaba. Las luces doradas colgadas de los árboles creaban un ambiente mágico. La orquesta tocaba música suave, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Los invitados caminaban en pequeños grupos, susurrándose entre sí. Las miradas se dirigían constantemente hacia Hernán y Luciana, que parecían ajenos al escándalo causado, y hacia mí, que mantenía una compostura admirable, pero no podía esconder el dolor en mis ojos. Juliana logró recomponerse lo suficiente para las fotos familiares, aunque su sonrisa no le llegaba a los ojos. Su marido, Ricardo, se quedó cerca de ella todo el tiempo, susurrándole palabras de apoyo. Cuando llegué a la mesa principal, me encontré con una escena que me dejó sin palabras. Luciana ya estaba sentada en la silla que me pertenecía como madre de la novia. Además, movió el lugar designado para Hernán para quedarse a su lado, y puso su bolso sobre la silla que yo debería ocupar. La tarjeta con mi nombre fue discretamente movida a una mesa secundaria donde normalmente se sentaban los tíos lejanos y amigos menos cercanos. Era una humillación calculada, una demostración pública de que Luciana no solo tomó mi lugar en la vida de Hernán, sino que ahora también reclamaba mi posición social y familiar. María Clara fue la primera en reaccionar. «Disculpe, señorita, creo que hay un error con los lugares designados», dijo a Luciana con frialdad. Luciana la miró con esa sonrisa falsa. «No hay error. Hernán me pidió que me sentara aquí a su lado. Somos una pareja, ¿sabes?». La palabra pareja resonó como una bofetada. Algunos invitados intercambiaron miradas de horror. Otros se alejaron, incapaces de presenciar más de ese espectáculo vergonzoso.
Hernán apareció con una copa de whisky y esa sonrisa arrogante. Me vio parada al lado de la mesa, claramente confundida y humillada, y sintió una satisfacción perversa. ¿Hay algún problema?, preguntó con falsa inocencia. Hernán, este es mi lugar, dije con voz que intentaba mantenerse firme. Bueno, querida, creo que ya es hora de que aceptes cómo son las cosas ahora. Luciana es mi acompañante oficial para esta noche, y ella se sienta conmigo, respondió con crueldad. Luciana agregó: No te preocupes, Isadora. Estoy segura de que encontrarás un lugar cómodo en alguna otra mesa. Después de todo, ya no eres tan joven para estar en la primera fila, ¿verdad? Las palabras cayeron como bombas. Era una crueldad refinada, diseñada para destruir mi autoestima y dignidad frente a toda la sociedad que me respetaba por décadas. El coordinador del evento se acercó tratando de resolver el problema sin crear más escándalo. Señora Isadora, he preparado un lugar especial para usted en la mesa de honor alternativa, al lado de... No. Lo interrumpí con una voz que sorprendió a todos por su firmeza. No voy a permitir que esto siga así. Por un momento, todos se quedaron en silencio. Hernán levantó una ceja, divertido con lo que consideraba un último suspiro de resistencia. Luciana sonrió con anticipación, esperando presenciar mi humillación final. Pero entonces me enderecé por completo. Recuperé esa elegancia natural que me caracterizó por toda la vida, y hablé con dignidad. Tienes razón, Hernán. Es hora de que yo acepte cómo son las cosas ahora. Y lo que acepto es que mi lugar ya no está aquí a tu lado, soportando tus humillaciones. Sin decir más nada, me di la vuelta y caminé hacia una mesa donde estaban sentados algunos de mis amigos más queridos, que inmediatamente se levantaron para recibirme con abrazos y palabras de apoyo. Mi salida fue tan digna y elegante que varios invitados comenzaron a aplaudir discretamente. Durante la cena, Luciana continuó su campaña de humillación. Hacía comentarios en voz alta sobre cómo las mujeres de cierta edad eran aburridas, sobre cómo debía ser liberador para Hernán finalmente tener una compañera que entendiera sus necesidades, sobre cómo las tradiciones matrimoniales eran anticuadas. Cada comentario era como una daga dirigida a mi corazón, y todos lo sabían. Los invitados estaban incómodos, muchos dejaron de comer, algunos empezaron a considerar irse más temprano. Juliana, sentada en una mesa cercana con su marido, no contenía las lágrimas. Su día de ensueño se había convertido en una pesadilla. Fue en ese momento de mayor tensión que Iván decidió actuar. Se levantó de su mesa y caminó discretamente en mi dirección. Isadora, ¿podrías acompañarme un momento? Me gustaría mostrarte los rosales del jardín de atrás. Creo que están especialmente hermosos esta noche, dijo con esa cortesía natural. Lo miré a los ojos y vi comprensión y bondad que no veía hacía mucho tiempo. Asentí en silencio y me levanté, agradecida por la oportunidad de alejarme del circo en que mi vida se había convertido. Caminamos en silencio hacia el jardín de atrás, alejándonos del ruido de la orquesta y de las conversaciones tensas. El aire fresco de la noche nos recibió como un bálsamo. Por primera vez en todo el día, sentí que podía realmente respirar. Nos detuvimos cerca de una fuente antigua que era el orgullo de la familia Fialos por generaciones. El agua corría suavemente, creando un sonido relajante que contrastaba con el caos emocional. Isadora, lo que está pasando ahí dentro no tiene nombre, dijo Iván suavemente. Por primera vez en el día, permití mostrarme vulnerable de verdad. Mis hombros cayeron, mis ojos se llenaron de lágrimas que venía conteniendo por horas. Mi voz se quebró. No sé qué hacer, Iván. 30 años de matrimonio, 30 años de mi vida.
y él me está humillando de esta manera en la boda de mi propia hija. No entiendo cómo pudo llegar a odiarme tanto. Él no te odia, Isadora, respondió Iván. Hernán es incapaz de odiar, porque eso requeriría que sintiera algo profundo por alguien. Lo que él siente es indiferencia, y eso es mucho peor que el odio. Las palabras tenían una verdad dolorosa que no quería reconocer. Por años intenté entender por qué mi matrimonio se había vuelto tan frío. Asumí que había hecho algo mal, que había dejado de ser atractiva, que no supe mantener el amor vivo. Siempre admiré tu fuerza, continuó Iván. Durante todos estos años, incluso cuando Hernán empezó a tratarte mal, mantuviste tu elegancia, tu bondad. Nunca te convertiste en una persona amargada, a pesar de todo lo que tuviste que soportar. Lo miré con sorpresa. ¿Cómo sabía lo que soporté? Mi matrimonio siempre fue un asunto privado. Yo lo conozco muy bien, Isadora. Sé cómo es Hernán cuando tiene poder sobre alguien, cómo le gusta humillar a las personas que considera más débiles. Vi lo mismo conmigo cuando decidió destruir nuestra sociedad. En ese momento, me di cuenta de algo que nunca había visto claramente. Iván pasó por su propia humillación a manos de Hernán. Fue traicionado y destruido por el mismo hombre que ahora me destruía. Había una comprensión mutua entre nosotros, una conexión nacida del dolor compartido, pero también de algo más profundo. Iván, ¿puedo preguntarte una cosa? Dije después de un momento de silencio. ¿Por qué nunca te casaste? Siempre me pareció extraño que un hombre como tú, tan inteligente, tan decente, nunca hubiera encontrado a alguien. Se quedó en silencio por un largo momento, mirando el agua. Cuando finalmente habló, su voz tenía una cualidad diferente, más íntima. Sí encontré a alguien, Isadora, pero esa persona estaba casada con mi mejor amigo. Las palabras flotaron en el aire como una confesión que esperó décadas. Sentí mi corazón acelerarse, comprendiendo de inmediato. Isadora, me enamoré de ti desde el primer día que te conocí. Continuó sin desviar la mirada del agua. Fue en aquella fiesta de Navidad en 1998, ¿recuerdas? Llevabas un vestido azul marino y cuando sonreías, toda la sala se iluminaba. Hernán me presentó diciendo que eras la mujer más hermosa de São Paulo, y tenía razón, pero no solo por la belleza física. Había algo en ti, una luz, una bondad genuina que me cautivó de inmediato. Me quedé sin palabras. Recordaba aquella fiesta perfectamente. Fue poco después de que Hernán e Iván fundaran la empresa juntos. Recordaba sentirme a gusto conversando con Iván, de pensar que era el tipo de hombre con el que se podía tener conversaciones realmente interesantes, que realmente escuchaba. Durante todos estos años, continuó, te admiré a la distancia. Vi cómo criaste a Juliana, cómo cuidaste de tu hogar, cómo mantuviste tu dignidad, incluso cuando Hernán empezó a tratarte mal. Siempre me dolió no poder hacer nada, porque yo respetaba tu matrimonio. Sentí lágrimas rodar por mis mejillas, pero esta vez no eran de humillación o dolor. Era la primera vez en años que alguien me veía de verdad, que valoraba quién yo era como persona. Iván, yo no lo sabía. No tenías cómo saberlo. Nunca fue mi intención ponerte en una situación incómoda. Pero después de lo que vi esta noche, después de ver cómo este hombre te está destruyendo públicamente, no puedo más quedarme callado. Tú mereces saber que hay alguien que te valora, que te respeta, que ve en ti la mujer extraordinaria que eres. En ese momento, desde el salón principal, vino el sonido de alguien golpeando una copa, la señal universal que indica un brindis. Nos giramos hacia la hacienda y a través de las ventanas iluminadas
Vimos a Hernán de pie con el micrófono en la mano y esa sonrisa arrogante. «Oh, no», murmuré. «Él va a hacer un brindis». Ivan sintió un escalofrío de aprensión. «Vamos», dijo, ofreciéndome el brazo. «No voy a dejar que enfrentes esto sola». Juntos, caminamos de regreso al salón, donde 200 invitados esperaban en silencio para oír las palabras del padre de la novia. Hernán tenía el micrófono en una mano y una copa de champán en la otra, pero era obvio que había bebido mucho más que champán. Luciana estaba sentada a su lado, con esa sonrisa maliciosa. «Señoras y señores», comenzó con voz que intentaba sonar elegante, pero que revelaba su estado de embriaguez. «Quiero aprovechar este momento especial para compartir algunas reflexiones sobre el matrimonio, sobre la vida y sobre las renovaciones que a veces necesitamos hacer». Un murmullo incómodo recorrió el salón. Los invitados intercambiaron miradas nerviosas. Juliana se cubrió parcialmente el rostro, aterrorizada por lo que su padre podría decir. «Mi querida hija Juliana», continuó Hernán, girándose hacia la mesa de los novios. «Hoy comienzas una nueva fase, y como tu padre, siento que es mi deber compartir algunas verdades sobre lo que el matrimonio realmente significa». Hizo una pausa dramática, saboreando la atención de los invitados. Luciana susurró algo que lo hizo sonreír de manera cruel. «Mira, mi hija, el matrimonio es una institución que evoluciona. Cuando me casé con tu madre hace 3 décadas, creía en esas ideas románticas sobre amor eterno, fidelidad inquebrantable, compañía hasta que la muerte nos separe. Pero la vida nos enseña que a veces necesitamos actualizarnos». El silencio en el salón se volvió sepulcral. Algunos invitados se movieron incómodamente. Otros me miraban con expresiones de horror y compasión. «Por muchos años», continuó con crueldad evidente, «viví en una rutina matrimonial predecible. Tomar café con la misma persona, oír las mismas conversaciones, ver el mismo rostro en la almohada todas las mañanas. Pensé que eso era normal, que era lo que yo tenía que aceptar como parte de ser un hombre casado y responsable. Sentí cada palabra como una bofetada pública. 30 años de mi vida, de dedicación, de cuidar del hogar, de criar a nuestra hija, de apoyar su carrera, reducidos a una rutina predecible frente a todos los que me conocían y respetaban. Pero entonces, continuó con los ojos brillando de malicia, la vida me dio una segunda oportunidad. Ella me mostró que yo podría sentirme vivo de nuevo, despertar con emoción, compasión. Y esa segunda oportunidad tiene nombre. Hernán se giró hacia Luciana y extendió la mano. Ella se levantó con una sonrisa triunfante y se puso a su lado, colgada de su brazo como una reina. «Señoras y señores, les presento oficialmente a Luciana Santos, la mujer que me devolvió la juventud, la pasión y las ganas de vivir. Ella me enseñó que nunca es tarde para encontrar la verdadera felicidad, para encontrar a alguien que realmente te entienda y te haga sentir como el hombre que tú realmente eres». Luciana tomó el micrófono. «Gracias, mi amor, y gracias a todos por recibirme en esta familia tan especial. Espero que un día entiendan que el amor verdadero no se puede negar, independientemente de las circunstancias». Varios invitados se levantaron y comenzaron a salir, incapaces de soportar más esa humillación pública. Otros permanecieron sentados con expresiones de disgusto, pero Hernán no había terminado. Tomó el micrófono de nuevo con una expresión de satisfacción sádica. «Y como este es un día de nuevos comienzos, quiero anunciar que Luciana y yo decidimos formalizar nuestra relación. Sí, señoras y señores, pronto habrá otra boda en la familia Velázquez». El salón estalló en murmullos de shock.
La declaración no era solo una humillación final para mí, sino que implicaba que Hernán planeaba divorciarse para casarse con su amante. Era una traición que trascendía lo personal y se convertía en una destrucción sistemática de todo lo que construí en mi vida adulta. Me quedé allí, sintiendo que mi mundo se venía abajo ante 200 testigos. Por un momento, mis piernas flaquearon y pensé que me iba a desmayar. El salón empezó a girar. Las voces se volvieron distantes. Me sentía ahogándome en una mezcla de humillación, dolor y una rabia que nunca había experimentado. Pero entonces, algo extraordinario sucedió. En lugar de derrumbarme, en lugar de huir o de romperme públicamente como Hernán esperaba, sentí que algo se encendía dentro de mí. Una fuerza que no sabía poseer. Una dignidad dormida por años de matrimonio infeliz. Una determinación sorprendente. Lentamente, me enderecé. Mis hombros se ajustaron. Mi mentón se alzó. Mis ojos se llenaron de una luz que no tenían hacía décadas. Todos me miraban, esperando ver mi colapso final, pero lo que vieron fue algo completamente diferente. Empecé a caminar, no hacia la salida como todos esperaban, no hacia mi mesa para esconderme entre amigas. Caminé directamente hacia el centro del salón, con paso firme y decidido, como si fuera yo quien iba a tomar el control. Los murmullos se intensificaron. Los invitados no sabían qué esperar. Hernán me miró con curiosidad y cierta aprensión. Luciana sonrió, creyendo que me acercaría para hacer una escena desesperada, que solo me humillaría más. Pero no me dirigí a ellos. Mis ojos estaban fijos en un punto específico al otro lado del salón, donde Iván estaba parado, observando todo con una expresión de indignación y dolor que reflejaba exactamente lo que yo sentía. Cuando Iván se dio cuenta de que yo caminaba directamente hacia él, vi que su corazón empezó a latir más rápido. Había algo en mi expresión, en la determinación de mis pasos, que le decía que algo transformador estaba a punto de suceder. Llegué donde Iván estaba y me detuve frente a él. El salón entero se quedó en silencio absoluto. Todos los invitados mirando expectantes. Incluso la orquesta dejó de tocar, creando un silencio tan profundo que se podía oír el latido de los corazones. «Iván», dije con voz clara y firme que resonó por el salón. Por 30 años viví con un hombre que nunca me valoró, que nunca me respetó, que nunca me vio como la mujer que soy. Esta noche él decidió humillarme públicamente, destruir mi dignidad frente a todas las personas que nos conocen. Pero hay algo que él no sabe. Hernán se quedó petrificado, con el micrófono colgando inútilmente. Por primera vez en la noche, la sonrisa arrogante desapareció de su rostro, reemplazada por confusión y creciente alarma. Lo que él no sabe, continué sin desviar la mirada de los ojos de Iván, es que durante todos estos años conocí a un hombre que sí me valora, que me respeta, que me ve como la mujer que soy. Un hombre que permaneció en silencio por respeto a mi matrimonio, pero que siempre estuvo ahí cuando lo necesité. Iván sintió que se le cortaba la respiración. No podía creer lo que estaba oyendo, lo que estaba presenciando. Después de décadas de amor silencioso, después de años de admirarme a la distancia, yo estaba allí frente a él, declarando públicamente lo que él nunca se atrevió a soñar. Y ahora que mi matrimonio terminó oficialmente, continué con una valentía que me sorprendió. Ahora que fui liberada públicamente de cualquier compromiso con un hombre que no me merece, quiero mostrarle a todos lo que significa ser valorada por alguien que realmente sabe lo que una mujer vale. Sin más palabras,
Sin más dudas, sin más miedos, tomé el rostro de Iván entre mis manos y lo besé. No fue un beso tímido o vacilante. Fue un beso lleno de pasión, de años de sentimientos reprimidos, de libertad recién encontrada, de venganza perfectamente ejecutada. Iván, después del shock inicial, correspondió al beso con una intensidad que nos sorprendió a ambos. 30 años de amor secreto, de admiración silenciosa, de deseos reprimidos, derramados en ese momento que pareció durar una eternidad. El salón estalló. Algunos invitados gritaron de sorpresa. Otros soltaron exclamaciones de shock. Pero, sorprendentemente, muchos comenzaron a aplaudir. Eran aquellos que siempre me respetaron, que fueron testigos silenciosos de cómo Hernán me trató mal por años. Aquellos que secretamente esperaban que un día yo encontrara una manera de defenderme. María Clara fue la primera en levantarse y aplaudir con entusiasmo. «¡Bravo, Isadora!», gritó, y su grito fue seguido por otros invitados que se levantaron para mostrar apoyo a la mujer que finalmente tomó el control de su propia vida. La reacción más dramática vino de la mesa principal. Hernán soltó el micrófono, que cayó al suelo produciendo un sonido estridente amplificado por el sistema de sonido. Su rostro pasó del shock inicial a una expresión de furia absoluta. Pero esa furia se transformó rápidamente en algo mucho peor, la devastadora comprensión de lo que acababa de suceder. No solo perdió a su esposa, la perdió exactamente con el hombre que más odiaba en el mundo, el hombre que traicionó en los negocios, el hombre cuya destrucción fue uno de sus mayores orgullos. En un único movimiento, invertí completamente el poder de la situación. Ya no era yo la humillada, ahora era él el villano de la historia. Luciana, que hasta entonces disfrutaba de su triunfo, de repente se dio cuenta de que fue usada. Su sonrisa triunfante desapareció cuando entendió que nunca fue más que un instrumento en la destrucción de Hernán, que su presencia sirvió para liberarme de cualquier obligación moral con mi matrimonio, y que ahora se quedaría con un hombre destruido, humillado y desacreditado. Cuando Iván y yo finalmente nos separamos, nuestros rostros brillaban con una felicidad que ninguno de nosotros había experimentado en décadas. Nos miramos a los ojos con una comprensión profunda, con la certeza de que acabábamos de cambiar nuestras vidas para siempre. Iván tomó mi mano y la levantó como si estuviéramos celebrando una victoria compartida. Los aplausos se intensificaron, ahora acompañados por gritos de apoyo y felicitaciones. Era como si todos estuvieran esperando por ese momento, como si esperaran que alguien finalmente pusiera a Hernán en su lugar. «Gracias, Iván», susurré en su oído. «Gracias por haberme esperado todos estos años». «Gracias a ti», él respondió, «por tener el coraje de hacer lo que yo nunca me atreví a soñar». Juntos, de la mano como una pareja recién formada, comenzamos a caminar hacia la salida. No corrimos, no huimos. Caminamos con dignidad, de cabeza erguida, recibiendo felicitaciones y aplausos de los invitados que se levantaban a nuestro paso. Juliana, que lloraba desde el brindis de su padre, se levantó y corrió en mi dirección. «Mamá», dijo entre lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio y orgullo. «Estoy tan orgullosa de ti». Abracé a mi hija con una emoción que no sentía hacía años. «Mi amor», susurré, «a veces la vida nos da segundas oportunidades, cuando menos las esperamos. Perdóname por haber permitido que tu boda se transformara en esto, pero tal vez era necesario que sucediera exactamente así». Ricardo, el marido de Juliana, se acercó y me abrazó también. «Señora Isadora,
dijo con respeto genuino. Usted acaba de demostrar de qué está hecha. Juliana y yo la admiramos más que nunca. Mientras ese intercambio emocionante sucedía, Hernán permanecía parado al lado de la mesa principal, como una estatua de la derrota. Su imperio de arrogancia se desmoronó en minutos. Los invitados que se quedaron lo miraban no más con respeto o admiración, sino con desprecio y pena. Luciana intentó acercarse a él, consolarlo, recuperar un poco del control que tenía minutos antes, pero Hernán la empujó bruscamente. «Vete», dijo con voz quebrada. «Vete y no vuelvas nunca más». Iván y yo llegamos a la entrada del salón, donde nos detuvimos por un momento para mirar hacia atrás. Vimos a Hernán derrumbado en una silla con el rostro entre las manos, completamente derrotado. Vimos a Luciana tomar su bolso y dirigirse a una salida lateral, intentando evitar las miradas de los invitados. Vimos a Juliana siendo consolada por su marido y amigas, pero con una expresión de alivio que no tuvo durante todo el día. «¿Estás lista?», Iván me preguntó, apretando suavemente mi mano. «Más que lista», respondí con una sonrisa que iluminó todo mi rostro. «Llevo 30 años lista». Juntos salimos del salón, dejando atrás no solo la celebración de la boda, sino toda una vida de humillaciones, de matrimonio infeliz, de amor no correspondido. Caminamos hacia el coche de Iván, bajo la luz de las estrellas, de la mano como adolescentes enamorados, pero con la sabiduría y experiencia de dos personas que sufrieron lo suficiente para valorar completamente lo que acababan de encontrar. Mientras nos alejábamos de la hacienda, miré por la ventana trasera una última vez. Ya no sentía dolor, ni humillación, ni rabia. Sentía solo una inmensa libertad, como si acabara de despertar de una pesadilla que duró 3 décadas. La venganza más perfecta, pensé mientras Iván conducía hacia una nueva vida. No es destruir a quien te lastimó, es encontrar la felicidad que esa persona nunca pudo darte y hacerlo exactamente con quien más le duele perderte. Esta historia me enseñó una lección profunda sobre valentía, dignidad y el poder de las segundas oportunidades. Por 30 años viví en un matrimonio que me hizo invisible, donde mis sentimientos y mi valor como mujer fueron sistemáticamente ignorados. Muchas veces en la vida nos encontramos en situaciones similares, donde permitimos que otros definan nuestro valor, donde aceptamos migajas de respeto cuando merecemos ser tratados como reyes. El momento más poderoso de esta historia no fue cuando Hernán me humilló públicamente, sino cuando decidí que no sería más víctima de las circunstancias. En ese instante, cuando caminé con paso firme hacia Iván, no estaba solo eligiendo el amor en lugar del miedo, sino reclamando mi derecho a ser feliz, a ser valorada, a escribir mi propia historia. Todos llevamos un Hernán y un Iván dentro de nosotros. El Hernán representa aquellas voces que nos dicen que no merecemos más, que debemos conformarnos con menos, que es demasiado tarde para cambiar. El Iván representa la posibilidad, el respeto genuino, el amor que ve nuestro verdadero valor, incluso cuando nosotros mismos lo olvidamos. La verdadera venganza no es destruir a quien nos lastima, sino encontrar la felicidad que esa persona nunca pudo darnos. No necesité gritar, insultar o armar un drama para recuperar mi poder. Simplemente elegí la dignidad, elegí el amor, elegí mi propia felicidad en lugar del miedo a lo que los demás dirían. A veces, las situaciones más humillantes de nuestras vidas son exactamente las que nos dan la fuerza para liberarnos de las cadenas que nosotros mismos permitimos que nos atraparan. El día en que decidimos que merecemos más es cuando nuestra verdadera vida comienza.
Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque en él, la historia está llena de traición y giros, como nunca viste antes. Y no te olvides de conseguir tu libro digital, App que revela traidores. Es muy importante que lo descargues ahora mismo, antes de que se agoten las unidades.